Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y por supuesto también Dios bendiga a sus amadas familias. Gracias doy a mi Dios que me permite otra vez servirles a cada uno de ustedes con el mensaje de su palabra. Les animo en el nombre de Jesús a que, por favor, hermanitos, hermanitas, el mensaje que yo les sirvo a través de este medio, por favor, aprovechenlo ustedes, pues de principio a fin, no lo lea, ¿verdad? Pues solo una parte, no lo oiga solo una parte, sino recíbalo completo. Le animo en nombre de Jesús a que lo haga así porque de esa manera, pues, le agrada a Dios primero y es de provecho para su fe, para su andar con Dios. Vamos a leer en San Mateo capítulo 7. Repito otra vez, San Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8. Una vez más digo San Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice así, Jesús hablando, hermanos, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Quiero contar a manera de inicio lo siguiente. Conocí un abuelo que él invitaba a su nietecito de 5 años y le decía esto, ven, ayúdame a cortar café. Es decir, lo invitaba a que fuera a la finca de café para que le ayudara. Y el niño pues preguntaba, ¿y qué me vas a dar, abuelo? Y el abuelo le decía, te voy a pagar tu trabajo. Y el niño decía, de verdad, abuelo, me vas a pagar el trabajo, pero en vez de trabajo el niño decía, me vas a pagar mi trabajo, decía el niño. Ahora, pensando, hermanos y hermanas, pensando, ¿será egoísta preguntarse lo mismo sobre la oración? Repito otra vez, ¿será egoísta preguntarse lo mismo sobre la oración? Creo que no. Creo que es normal querer saber qué recibiremos si le oramos a nuestro amado Dios. ¿Por qué digo esto? Que es normal, porque el mismo Job, siendo un hombre perfecto, así lo dice la Biblia, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, diría Job, un hombre fiel a Dios. En un momento de su vida, Job razonaba en su interior y se hacía esta pregunta: si lo llamara, ¿me respondería? Job hacía esa pregunta porque él sabía que en su momento había tenido, ¿cómo le digo?, argumentos, ¿verdad?, contra Dios. Bueno, Job hasta maldijo el día en que él nació. Y todo esto es entendible porque estaba pasando una situación bien difícil. Entonces, él en su momento, repito, se preguntaba, si lo llamo, decir a Dios, si lo llamo, ¿me respondería? ¿Qué respuesta daría usted, amado hermano y hermana, a esa pregunta que Job se hizo en su momento? Si lo llamo, ¿me respondería? Pues la respuesta que yo doy a la pregunta que Job se hacía es que sí. Si
llamamos a Dios en oración, si le hablamos a Él en oración, pues seguro, amados hermanos y hermanas, que Dios nos va a responder. Y para que miremos el texto bíblico, ¿verdad? De lo que Job habló en su momento, bueno, miremos entonces el libro de Job en su capítulo 9, versículo, vamos, ya le digo, Job 9, versículo 16. Repito otra vez. Job capítulo 9, versículo 16. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, es decir, su clamor o su oración. Y voy a leer el mismo texto, amados hermanos y hermanas, en la versión latinoamericana, porque ciertamente en esta versión, pues aparece una pregunta, siempre el mismo libro de Job, capítulo 9, 16. Y si él acude a mi llamado, aquí está la pregunta que se hacía Job, ¿podré estar seguro que me atenderá? Muy bien. Le dije que sí, si llamamos a Dios, si le hablamos, pues Él va a contestar, Él va a responder. Porque me acuerdo en el libro de Jeremías, en su capítulo 33, ustedes se acuerdan de esta palabra. Jeremías 33, versículo 3, dice el texto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, amados hermanos y hermanas, estemos seguros que Jehová Dios, quien es el único Dios verdadero, responde a las oraciones que se levantan, responde a las oraciones que se elevan a su trono de gloria. Por supuesto, si oramos de la manera correcta, por los motivos o razones correctas y válidas, entonces nuestro amado Dios nos oye, responde nuestra oración y por supuesto según su santa voluntad. Es más, nos anima, nos llama a que nos acerquemos a Él en oración, ya sea oración familiar o oración personal. Santiago capítulo 4, versículo 8, dice esto: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. La Biblia, amados hermanos y hermanas, nos incentiva a que le oremos a Dios. Esto más, ya miramos, Dios mismo nos incentiva a que le oremos, le oremos. Entonces la pregunta está aquí. ¿Y qué recibo cuando oro a mi Dios? Como las preguntas que hacía el niño, su abuelo recuerda. El niño decía, abuelo, ¿y qué me vas a dar por mi trabajo? Entonces, ¿qué recibo cuando oro a mi Dios? Creo que es válida la pregunta, porque ciertamente, amados hermanos, sucede que a veces olvidamos hablarle a Dios. Ciertamente a veces nos olvidamos de llamarle a Él en la oración. Y entonces, como Jesús dijo, el que pide, recibe. Al que llama, pues se le atiende. Al que toca, pues se le abre. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces ya establecimos aquí el punto principal de la lección para hoy.
¿qué recibo si oro a mi Dios? Filipenses, repito, 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, ya está hablando de oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y atención, hermano, aquí viene, ¿verdad? A la pregunta que estaba haciendo. ¿Qué recibo cuando oro a mi Dios? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ponga cuidado a eso, amado hermano y hermana. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Encontró entonces el bien que recibe, el bien que recibimos cuando oramos a nuestro Dios. ¿Cuál es el bien o el bienestar que recibimos cuando le oramos a nuestro Dios? El versículo 7, hermanos, tenemos respuesta. Y lo que recibimos cuando oramos a Dios es paz. O como dice el texto, lo que recibimos cuando clamamos, oramos a Dios es la paz de Dios. ¿Cómo está el mundo ahora? Piense, ¿cómo está el mundo ahora? Le digo, el mundo está muy, pero muy agobiado. ¿Cómo están las familias ahora? Pues sin duda, amados hermanos, que hay mucha, pero mucha incertidumbre por la situación mundial que está ocurriendo. Sin duda que hay mucha preocupación. Hay tribulación. Hay aflicción. Hay dolor. Hay necesidades diversas. Ante todo esto, ¿qué necesitamos más? Ante todo esto, ¿qué es lo que más nos hace falta? ¿Acaso no es paz lo que nos hace falta más? ¿Acaso no es la paz de Dios que necesitamos más? Pues claro que sí, mis amados. ¿Cómo se recibe la paz de Dios? ¿Y qué es la paz de Dios? Bueno, le contestaría la primera pregunta, ¿cómo la recibo? Llamando a Dios en oración, clamando a Él en oración, por los motivos y las razones correctas y válidas. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios, amados hermanos, no es ausencia de dificultades. La paz de Dios no es ausencia de crisis. La paz de Dios, amados hermanos y hermanas, no es ausencia de problemas. Y entonces, ¿qué es la paz de Dios? La paz de Dios es el sosiego, la tranquilidad que produce, atención a esto, hermanos. Se lo repito, la paz de Dios es el sosiego, la tranquilidad que produce la preciosa y muy pegada, como también la muy cercana relación personal que tiene un cristiano con Dios. La paz de Dios es la calma, la quietud que produce la comunión personal del cristiano con Dios.
es esa relación entonces y esa comunión personal del cristiano con Dios es la que protege las facultades mentales. Repito esto, esa relación y comunión personal del cristiano con Dios es la que protege las facultades mentales y por supuesto también protege el corazón del cristiano ante las angustias, ante las ansiedades de la vida. Podemos leer otra vez, si le parece, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Porque estamos aprendiendo qué recibo cuando oro a mi Dios. Y ya estamos encontrando, recibo paz o recibo la paz de Dios. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿sí? Porque nuestros corazones, hermanos, surgen sentimientos negativos, sentimientos que nos agobian, que nos quitan el ánimo, ¿sí? Y nuestros pensamientos también nos traicionan, porque podemos pensar lo peor, podemos pensar negativamente. Entonces, esa relación y comunión personal del cristiano con Dios es la que da seguridad que Dios proveerá para sus hijos y sus hijas lo que hace falta. Allí mismo en Filipenses capítulo 4, en el versículo 19, una palabra, hermanos, pero le diría eficaz, una palabra que creo que es apropiada para nosotros, ¿verdad? Pues guardarla en nuestra mente y corazón en los tiempos que estamos pasando. Dice el versículo 19, mi Dios pues, y lo que sigue, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa relación y comunión personal del cristiano con Dios es la que da seguridad que Dios responderá su clamor y su oración, lo cual hace descansar, hace reposar el corazón y la mente. ¿Con qué, hermanos? Con la paz que viene de Dios. A esto quiero leer en el libro de los Salmos, en su capítulo 4, una palabra preciosa que vale la pena que la anidemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Repito otra vez, Salmos capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré. ¿Después de qué, amados hermanos? Después de haber tenido un tiempo llamando a Dios en oración, después de haber tenido un tiempo clamando a Dios en oración, ya sea a nivel familiar o a nivel personal, a solas, llamando a Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué recibo cuando oro a mi Dios? Recibo paz. Recibo la paz de Dios. Y ciertamente, amados hermanos y hermanas, que podemos sentirnos más calmados, podemos sentirnos más sosegados, más tranquilos, cuando a Dios le decimos a solas con Él,
en oración le decimos, ¿cómo me siento? A solas con Dios le decimos, ¿qué es lo que me preocupa? Se lo digo por experiencia personal. Yo a veces me he sentido abrumado. No tengo pena de decirle eso. Yo a veces me he sentido abrumado, pero ciertamente podemos sentirnos más descargados cuando le abrimos nuestro corazón a Dios. Podemos sentirnos más descargados cuando a solas con Dios en oración nos desahogamos con Él. De hecho, hermanos, la Biblia nos incentiva a que hagamos esto, a que le digamos a Él, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Cuáles son mis dudas, mis incertidumbres? Si le parece bien, leamos en el libro de los Salmos otra vez, en su capítulo 55 ahora. Y aquí está lo que le decía hace un momento. La Biblia nos incentiva a que hagamos esto. Salmo 55, versículo 22. Dice el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y paralelo a esta escritura, leo en Primera de Pedro, en su capítulo 5, repito otra vez, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Escrituras maravillosas, hermanos y hermanas, que las podemos hacer nuestras en estos tiempos de incertidumbre. Es el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por tanto, amados hermanos y hermanas, gracias a Dios que aprendimos tal vez no lo suficiente, pero lo necesario sobre lo que recibimos cuando oramos a Dios. ¿Qué recibimos? Recibimos paz. Recibimos la paz de Dios. Así que les animo en el amor de Jesús a que hagamos práctica esta lección, a que oremos a Dios, amados hermanos, y que su paz proteja, gobierne, repose, cubra nuestra mente y corazón. Ánimo, amados hermanos y hermanas, que lo que hoy estamos viviendo, estamos pasando, pues Dios a su tiempo le pondrá un final. Ánimo, mis amados hermanos y hermanas, que Dios tiene el control de todo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.